En el día de hoy voy a compartir mi testimonio de cómo fue que yo llegué a la casa del Señor. Y creo que es un testimonio que un poquito le diremos difícil por las acciones que tomé durante toda mi vida. Pero también sé que si ustedes ponen atención a este testimonio, estoy seguro que su fe va a ser aumentada y le va a ayudar a creer más en el Señor, aun cuando ustedes vean todo lo contrario. Yo sé que su fe va a ser transformada en el día de hoy. Pues mire, yo soy un niño que creció en el Evangelio, ¿verdad? Fui criado en la iglesia, en la Alianza Cristiana y Misionera del pueblo de Vega Baja. Ahí fue donde primero yo comencé a congregarme, a la edad de 7 años. Y yo vengo de una familia que eran todos católicos, católicos practicantes, que servían en la iglesia católica. Pero tenía una bisabuela que era evangélica. Y en un tiempo yo, de mi niñez, a esa edad, ya yo sentía como que tenía esa inquietud de buscar del Señor a esa edad. Y eso es muy raro en los niños, ¿verdad? Que le despierte esa curiosidad de saber del Señor y me llevaron a la iglesia católica, ¿verdad? Para que viera cómo se daba la dinámica allí. Y como yo no me sentía como en ese lugar, ¿verdad? Como niño, al fin, como que no me gustaba esa dinámica que se daba en la iglesia católica. Y mi bisabuela le dice a mis papás, pues mira, déjame llevarlo a la iglesia que yo voy, que yo sirvo hace muchos años, a ver si él se siente cómodo allí. Y cuando llegué a la Alianza, vi todo tan distinto a lo que veía en la iglesia católica que me gustó y le dije, yo quiero seguir yendo allí. Pues mire, yo ahí me convertí a esa edad en una predicación de un señor un doctor que no recuerdo el nombre porque lleva muchos años. Y me convertí ese día y seguí asistiendo a la iglesia y aprendí del Señor y mi fe fue transformada. Empecé yo a esa edad a predicarle a mi abuelo, a mis tíos, a todo el mundo, y todo el mundo comenzó a llegar a la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Porque me usó como vaso de bendición a esa temprana edad. Y toda mi familia comenzó a servirle al Señor. Aquí hay personas, ¿verdad?, que conocen a Tito y a Cucha. Yo soy sobrino de él, que estaba en la iglesia Nuevo Testamento de Dorado. Y todo el mundo siguió sirviendo al Señor. Y entonces cuando yo llego a mi juventud, todos sirviendo al Señor y yo me aparto. Y yo me aparto. Porque no entendía muchas cosas en el trato que el Señor tenía con mi vida. Y realmente me di cuenta que muchas de las cosas que influyeron fue que yo no entendía en ese proceso las cosas que Dios quería hacer. No las entendía. Me puse rebelde con los pastores, me puse rebelde con la iglesia, con todo aquel que le servía al Señor, y me aparté. Y comencé a vivir una vida desordenada. Empecé a beber, comencé a fumar, comencé a hacer tantas cosas en mi vida, ¿verdad? Y en ese proceso ¿verdad?, que estuve viviendo apartado del Señor, entré a una religión que se practica aquí también en Ponce. De hecho, la casa de donde yo pertenecía en el vudú salía de aquí, de Ponce. Yo empecé a practicar el vudú sancista. Y yo me hice sacerdote de esa religión, para que puedan entender, un padre misterio de esa religión. Y realmente comencé a ver lo que era el espiritismo, lo que era la santería, lo que era la palería, lo que era el vudú crudo, ¿verdad? No el vudú sancista, que trabaja con los santos, sino un vudú del que se trabaja en Haití, en África. Es un vudú bien fuerte, bien oscuro. Y seguí creciendo en esa religión, comencé a tener personas a cargo mío, seguí creciendo, en el sentido, ¿verdad?, en la oscuridad, porque realmente lo que estaba era descendiendo. Y en ese tiempo, cuando yo llegué a un nivel que como que ya no había más nada que buscar, no había más nada que hacer, hablé con mis mayores de esa religión y le digo, mira, yo me siento estancado, yo no estoy haciendo nada, yo siento que como que no avanzo en más nada. Y me dice, mira,
vamos a hacerte unas preparaciones, a ver qué podemos ver y todas esas cosas. Y comenzamos a hacerme las preparaciones para entonces poder hacer un pacto con el enemigo de las almas, que era hacer un pacto con Satanás. Hacer ese pacto requería un montón de cosas, ¿verdad? Sacrificios de animales, la ceremonia, tiene que buscar dinero para pagar a todos los ministros de esa que van a llevarse a cabo ahí. Estamos hablando de que personas para hacer ese tipo de ceremonia hipotecan casas para poder costear esas cosas, para poder pagarle a los líderes de ellos lo que le toca a su parte, todas esas cosas, lo que llevan los animales, los sacrificios, las ceremonias. Conseguir todas esas cosas es un proceso, tiene que viajar casi toda la isla, buscando diferentes plantas, diferentes terrenos, bueno, un montón de cosas que no, ¿verdad? No vienen al caso en tanto elaboración. Pero aún así había una semilla en mi corazón, sembrada de una niñez. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, es un versículo que mucha gente lo sabe. Pero ahí me muestra a mí cuán importante es uno educar a nuestros niños en las cosas del Señor desde temprana edad. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. No en tu camino, en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces quiere decir que esa semilla que usted está sembrando ahora, quizá usted dice, bueno, lo estoy llevando a la iglesia y pareciera que no está sucediendo nada. Tarde que temprano esa semilla va a germinar. Si usted siembra, va a cosechar. Usted tiene que saber sembrar la buena semilla del evangelio en el corazón de los niños. No solamente con palabras, sino también que ellos puedan ver el ejemplo de lo que usted está haciendo y que está viviendo. Y esa semilla estaba ahí sembrada y yo sigo, llego el tiempo de esa ceremonia y dice, pues antes de que tú entres al cuarto oscuro, el cuarto oscuro es donde se hace la ceremonia. Allí todo lo que hay en ese cuarto son blasfemia contra Dios Padre y contra Dios Hijo, todo. Sin número de cosas, ¿verdad? Que lo más sencillo que le puedo decir es que pues, las cruces al revés, todas las velas, se prenden los velones al revés y cosas así. Todo lo demás pues, no vale la pena decirlo, mencionarlo. Pero es un cuarto que desde que tú entras, sabes, chocas con algo. Aún las personas que viven en ese mundo, cuando le da miedo entrar a ese cuarto. Imagínense. Y totalmente oscuro, y allí se invoca a Satanás y hacer, ¿verdad?, la ceremonia, a ver qué él quiere hacer, o si te acepta o no te acepta. O sea, que puede darse el caso en que tú inviertas todo el dinero, gastes 15,000, 20,000 pesos en una ceremonia y al fin del cabo el día que no quiere hacer nada. Y perdiste el dinero. a ese nivel. Y pues, estamos en ese cuarto, dice, pero antes para asegurarnos vamos a hacerte en lo que ellos llaman tirarle el ojo, a ver qué podemos ver sobre ti y todas esas cosas. Y cuando empiezan a tirarle el ojo, de momento ven una de las personas que está allí y dice, mira, yo no sé, pero yo veo sobre la cabeza de ese muchacho 3 cruces. 3 cruces. Y dice, eso tiene que ser que camina por cementerio. Y yo decía, ¿qué está viendo 3 cruces ahí? Me dice, no, pero es que yo veo el monte, yo veo un monte con 3 cruces arriba, algo, tiene que ver algo. Y decían, oye, pero no sé qué pasa. Y a este muchacho no se le pega nada. Tú sabes que aquí todo el mundo sale brincando, saltando, tú sabes, endemoniado muchas veces, manifestando cosas negativas y a él no se le pega nada. Y le dice, y tiene 3 cruces ahí arriba, yo no sé, eso a mí no me cuadra, eso no me parece cementerio. Entonces vienen y hablan conmigo. Y me dice, ven acá, una de las personas de Carolina, que yo no llevo muchos años en eso, me dice, ven acá, ¿tú antes ibas a la iglesia? Y yo le digo, sí. ¿Y tú aceptaste al Señor como tu único y exclusivo Salvador? Y yo, sí, y me bauticé a los 13 años de edad. Y me dice, eso es, ¿cómo tú quieres que ese hombre se le pegue algo? Si ese hombre está sellado, no se le puede pegar nada. Y yo dije, wow, pues mira qué importante es el bautismo en las aguas. Ahí fue que yo pude entender que a veces nosotros cogemos un discipulado en la iglesia cristiana y, ¿verdad?, y entendemos
cuál es importante, pero yo no lo pude haber visualizado de la magnitud que eso realmente es hasta que tú no cruzas a un lado como ese. O sea, tú le perteneces a Dios. Y mira cuán increíble es que cuando yo comencé a hacer la ceremonia para estas cosas, yo tenía que buscar cosas del cementerio para poder hacer ese tipo de cosas. Y me decían, mira, si tú vas a hacer algo, algún día que vayas a hacer algo, hay gente que profana tumbas, ¿verdad? Profanan tumbas para sacar huesos de las tumbas. Si algún día tú tienes que llegar a hacer eso, tú procuras no coger un hueso de una persona cristiana que le sirva al Señor, porque eso le pertenece a Dios. Eso es lo que ellos le llaman, le pone la prenda que no camina, que no corre. Porque eso aún los huesos Dios guarda de las personas que le sirven al Señor. Y eso me vino a la mente cuando aquel cadáver tocó los huesos de Eliseo, que tocó y la unción estaba en los huesos y salió brincando. Y eso me vino a la mente y yo decía, wow, porque acuérdense que yo tenía conocimiento, yo no estoy haciendo esto porque estoy falta de conocimiento de la palabra, yo sí sabía lo que estaba haciendo. Es que mi nivel de rebeldía era tremenda. Yo, aún así, a veces me sucedían cosas que me traían a la mente la palabra de Dios, las vivencias, pero no le hacía caso. Pero esa semilla estaba sembrada. Pues comenzamos a hacer la ceremonia y dice todo esto, pero dice, mira, entonces tienes que hacer algo. Si tú realmente quieres entrar a este mundo, entonces lo que tú hiciste en aquella iglesia, que tú aceptaste al Señor y levantaste las manos, hiciste todo aquello que hacen allí, el protocolo ese, pues tú tienes que pararte al frente de todos nosotros y negar a Cristo. Y tienes que decirle que Él se vaya de tu vida, que te dejes solo, que tú no te interesas, pero tienes que hacerlo con la misma convicción que lo hiciste allá. Porque nosotros tenemos que saber que eso que es verdad, que tú no estás diciendo eso, ¿verdad? Por decirlo. ¿Ya? Pues realmente fue algo que cada vez que cuento esta parte del testimonio me da tristeza. La ignorancia en la que yo estaba trabajando, ¿verdad? Y viviendo mi vida. Y me paré al frente y le dije, Señor, yo no quiero saber de ti. No me interesa, quita toda protección que tú has tenido de mi vida. No me interesa sentirte más, no quiero ni pensar en ti. Aléjate de mi vida. Y empecé a gritar y hasta que me quebranté allí con el coraje que tenía. Luego de eso fue que después que yo hice esa oración, entonces fue que sí, yo empecé a ir para atrás. Pero bien fuerte. Al tal punto que yo no tenía relación con mi familia por miedo a que le hicieran daño a ellos. Porque el nivel de envidia que hay en ese mundo es terrible. O sea, tú no puedes confiar en nadie. Es como si estuvieras en una mafia. No puedes confiar absolutamente en nadie. Y me alejé totalmente. Tenía mi vida destruida. Totalmente. Cada vez iba para atrás. Me empecé a enfermar también. Empecé a tener problemas de salud. Y cuando llegué ahí, como que aún así me sentía mal. Y un sacerdote de esa misma religión me llama por teléfono. Me llama por teléfono en ese tiempo. Y comenzó a darme consejos, dándome consejos y eso. Y me dice, mira, cuando te van a hacer la ceremonia, perdón, cuando me estaba haciendo la ceremonia me llama este señor y me dice, ¿por qué tú no vuelves a la iglesia? ¿Por qué tú no vuelves a la iglesia? Y yo le digo, ¿por qué tú me dices eso? Me dice, porque es que el que está detrás de mí, porque él sentía una voz que le hablaba, pero que no sabía distinguir quién era que le hablaba. No distinguía quién era. Y decía, yo no sé quién es el que está detrás de mí, pero me está hablando, me dice que tú no perteneces a este reino. Que tú no perteneces a este reino. Yo me molesté con él, porque pensaba que estaba tratando de evadir lo de la ceremonia, o sea, que no quería que yo llegara a alcanzar el lugar que quería tener en el pacto satánico. Y lo dejamos ahí. Luego de eso pasa todo esto y yo sigo echando para atrás hasta que viene mi hermano y me invita a la iglesia también. Y mi hermana me dice, un día yo estaba hasta ebrio, recuerdo que era un sábado, estaba bebiendo.
Y mi hermano se cruza conmigo y me dice, mira, ¿por qué tú no vuelves a la iglesia? Y yo le digo, chico, tú sabes todas las cosas malas que yo he hecho. Tú sabes lo destruido que yo estoy, todas las blasfemias que he hecho, y no por ignorancia. O sea, todo lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo con el conocimiento. ¿Tú crees que yo voy a perder el tiempo allí en la iglesia, a escucharle y dice, pero yo creo que Dios todavía puede hacer algo contigo, me dice. Y yo vengo y le digo, mira, la verdad es que yo te voy a complacer, yo voy a ir contigo para la iglesia. Pero yo, cuando llegue a aquel lugar, yo le voy a pedir al Señor que me llame por mi nombre. Y si Él realmente está dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados, yo sigo yendo. Y Él se molestó conmigo también. Dice, oye, ¿tú te crees que Dios va a bajar del cielo y te va a hablar a ti porque tú eres humano? ¿Tú te crees que tú eres? ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Y yo, bueno, ese es el trato que hay, porque yo lo estaba haciendo con la intención de que Él no, de salir del paso. Fui un día a la iglesia y ya no pasó nada, pues me fui, ¿me entiendes? Sin embargo, Dios tenía algo planeado. Dios tenía algo planeado. Y a mí me llama la atención que cómo el Señor constantemente, aún en templos satanistas, enviaba gente que me hablara de Él, que me dejaran saber que todavía había misericordia para mí, que había perdón para mí. Por eso el Salmo 139 me hizo mucho sentido. Cuando yo leo el versículo 7 al 12, recordando lo que Dios ha hecho en mi vida, mira cómo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me hiciera tu diestra, y si dijere, ciertamente tinieblas encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y aún la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿quién puede con el Señor? Sí. Aún allí el Señor me dejaba saber, estoy aquí. Que yo he hecho blasfemia contra todo lo que tú te puedes imaginar contra Dios. Me dice, todavía te perdono, hay perdón para ti todavía. Que he destruido mi vida consciente de lo que estoy haciendo, no importa, yo te restauro. Si tú vienes humillado, yo te restauro. Y así, cuando llegué a la iglesia, ese día, con tantas cosas en mi cabeza, aún con el regaño que me dio el hermano, ¿tú te crees que Dios va a bajar del cielo? Una conversación de a las 3 de la mañana hablando de eso. Llegué tarde a la iglesia, pero llegué. Llegué ya cuando estaba el cántico corriendo. Y Pastor Millo estaba predicando sobre el amor de Dios. Y ya yo había hecho un acuerdo con Dios. Yo estoy en la parte de atrás y le digo, Señor, porque estoy sintiendo que el mensaje que Él está hablando me estaba hablando a mí. Usted sabe como cuando el corazón se le empieza a salir, porque tú sabes que el Espíritu Santo está trabajando algo. Y en aquel lugar yo hago una oración y le digo, Señor, yo quiero que tú me llames por mi nombre. Pero para saber que eres tú, por si acaso que no haya una manipulación de los hombres, yo quiero que me diga como me decían cuando chiquito, que era un malito. Si tú me llamas un malito, yo voy a saber que eres tú el que estás hablando. Y yo te digo algo, Señor, yo estoy dispuesto a dejarle todo y te sigo. Lo dejo todo. Misterios, prendas, todo. Lo que tengo a cargo en el templo, todo. Dejo todo lo que estoy haciendo. Aún aquellas cosas que no te agradan a ti, que yo sé que puedo cambiar al momento, las voy a dejar de hacer. Yo lo estoy dispuesto a hacerlo, pero si me llamas así. De momento el Espíritu Santo abraza a Pastor Millo y empieza a llorar. Y yo veo que el culto se puso bueno y entonces yo bajé la cabeza porque yo dije, esto es como que cambió la cosa aquí. Y pues me puse así bajito y me dice, Omar, desde allá. Y bajó la cabeza y dijo, perdóname, así no es como quiere que te llame. O malito, así te dice el Señor. Y yo dije,
¿qué pasó aquí? Yo sentí como un balde de agua fría cayó por mi cuerpo. Como yo dije, wow, ¿qué es esto? Y yo tenía una pelea mental en la cabeza en ese momento, que yo no le puedo imaginar, no sé, mis pensamientos no se podían concentrar en tanta cosa. Pero esa voz retumbó tanto en mi espíritu. Y yo aún así cogí, me levanté y fui allá al frente. Mira, hermano, cuando yo me paré en aquel altar, no pasó ni un minuto que yo sentí como, sin haber hecho la oración de fe todavía, estaba quebrantado. Yo sentí como peso de mi cuerpo caía en aquel lugar. Yo me imagino que eran las ataduras y tantas cosas, maldiciones que tenía en mi vida. Todo eso cayó allí. Yo no sé qué es lo que cayó allí, pero yo me sentía como con 40 libras menos cuando salí de aquel altar. Fue la primera vez en mi vida mi vida no, pero la primera vez desde que me aparté, que pude dormir bien, tranquilo, que descansé. ¿Y sabe cómo me levanté? Me levanté porque estaba alabando al Señor. Me levanté porque me escuché cantándole un cántico al Señor. Y yo cuando abro mis ojos, me oigo cantando y yo estoy cantando dormido. Yo estoy alabando al Señor. Yo digo, wow, mi espíritu está consciente de lo que tú has hecho, Señor. Mi espíritu, pues esto no lo estoy controlando yo, es que mi espíritu te está dando gracias por lo que tú has hecho. Y desde ese momento yo he tenido un montón de situaciones. He tenido un proceso, ¿verdad? He tenido que dejar tantas cosas y realmente he perdido muchas cosas, pero Dios me lo devolvió todo nuevo. Todo nuevo. Y sabes que no puedo olvidar que mientras yo estaba yendo para atrás, había otras escenas que se estaban dando en una dinámica en una iglesia. Y era la iglesia Nuevo Testamento, donde Dennis y Rosalind eran líderes en una célula donde mi papá asistía, un grupo de crecimiento. Y en ese momento, mi mamá llegó, ¿verdad?, traumatizada con todo el revolú que estaba viendo en mi vida. Y Dennis hizo una oración ese día declarando una palabra de fe sobre mi vida. Dijo, no pasa este año que Omar llega a la iglesia. Vamos a declarar eso. Empezaron a orar y interceder por mi vida allí. Y para que ustedes vean que las células, ¿verdad?, y los grupos de crecimiento, el poder de Dios se manifiesta. Dios escucha las oraciones que se dan en las casas. No deben tomar en poco porque sea una reunión sencilla. No. El mismo poder que se mueve en la iglesia se mueve en una casa. Y si usted ve la iglesia primitiva, casi todas las iglesias comenzaron en las casas. Así que no tomen poco lo que sucede en su casa. Aunque sean 2, aunque sean 3, es el mismo poder que se manifiesta en esta casa. Amén. Y hicieron esa oración y vieron los frutos. Y yo comencé a caminar en el Señor. Tuve un proceso terrible, ¿verdad? Cambio, dejando amistades, me quedé solo. Perdí todas mis amistades. No tenía trabajo. El Señor realmente me lo quitó todo. Todo. Me quedé en cero. Pero a medida que iba aprendiendo a vivir y sometiéndome a la voluntad del Señor y aprendiendo a ser procesado, Dios empezó a bendecirme. Empezó a dármelo todo nuevo y mejor. Y mis pensamientos cambiaron. Ya la forma en que yo pienso ahora, no, jamás y nunca es como pienso antes. A veces me pongo a pensar, cuando venía por acá con mi esposa pensando, venía un carro con aro y música y eso. Y yo le digo, wow, yo gastaba un dineral en esas cosas, porque mi mente estaba en otras cosas. Yo decía, de hecho mi pérdida de audición tiene que ver con eso, porque montaba con equipos de sonido y todas esas cosas y me afectó la audición. Y decía, en tantas cosas que yo perdí mi vida, de dinero y cosas, cuando uno no tiene prioridades, no tiene a Cristo como el centro de su vida, uno va tomando decisiones a lo que cree que es bueno. No pasa las cosas por la palabra. Y uno cuando aprende a vivir conforme a esto, te hace bien el Evangelio. El Evangelio te trae vida. Realmente te enseña a vivir como deberíamos vivir para agradar al Señor, que no es para otra cosa. Mira, la palabra del Señor dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas uno a otro y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esas son las oraciones que salen desde la célula. Esas son las oraciones que salen aquí. Ustedes oran por las mañanas también, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Pues gloria a Dios. Sigan haciéndolo, no se cansen en hacerlo. Eso trae victoria, eso le va a demostrar el poder de Dios manifestado.
La oración es algo que mucha gente no la toma importancia o no le gusta porque es como que monótono, mucha gente lo ve de esa manera. Sin embargo, es el tiempo que tú tienes de intimidad con Dios. Es donde tú puedes abrir tu corazón delante de Dios, derramarte delante de su presencia, tu vida y tu corazón. Es ahí donde tú puedes escuchar la voz de Dios. La puedes escuchar a través de las predicaciones, pero no es lo mismo que el mismo Dios de los cielos tenga un trato contigo personal en tu tiempo de intimidad que lo que te puedes recibir de parte de Dios en este lugar. Ese tiempo no debe ser negociable para ningún cristiano. El tiempo de oración, eso no se debe negociar con nada. Y más cuando tiene que ver con tu vida íntima. Porque ahí es que tú vas a crecer, ahí es que tú vas a entender y a aprender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Si tú no tienes tiempo de oración de calidad con el Dios de los cielos, no puedes pretender decir que conoces a Dios. Porque tú puedes aprender de Dios por su palabra, recibir de Dios por la predicación, pero hay muchas cosas que Dios va a tratar contigo personalmente y es en ese tiempo de intimidad. Es en ese tiempo de intimidad. Así que yo te invito a que ese tiempo de oración que tú tienes en tu vida, si lo tienes, defiéndolo con todo. Y si tienes la capacidad de extenderlo, hazlo también, porque siempre eso va a traer bendición para tu vida. Amén. Pues ese tiempo seguimos, ¿verdad? Siguió el Señor procesándome, me devolvió todo nuevo, gracias al Señor. Y ahí vino una de las bendiciones más grandes de mi vida, mi esposa. Llegó por ahí. Llegó por ahí. Yo la discipulé. Yo la discipulé. Yo la discipulé. El pastor mío estaba terrible. Y yo empecé a discipular. Un día estaba en el salón y pasa así caminando y pasó para el baño. Y cuando me mira que estoy discipulando a mi esposa hace... Y yo acá, y ella estaba de espalda y yo, no puede ser que se ponga a hacer un chiste aquí, no. Pero yo tengo confianza con el pastor mío como si fuera mi papá. El trato, si algo a mí me dio victoria también en este caminar con el Señor, el proceso que tuve que llevar fue el trato que el pastor mío tenía con mi vida también. Porque yo me quedé solo, entonces yo no tenía dónde ir, a ningún lado. Y eso es lo que hacía, como prendía el carro, salía a trabajar y a veces me bañaba y me iba a dar vueltas por la carretera hasta que llegara la hora de dormir porque no tenía dónde ir. Y pastor mío se dio cuenta y pastora Leida me decía, ¿dónde tú estás? Yo estoy llegando a Camuy. ¿Qué tú haces en Camuy? Y yo, no tengo nada que hacer. No, vente para acá. Y llegué a la casa de él y empecé a tomar esa confianza y yo llegaba a la casa de ellos como si fuera el hijo de ellos. Me sentaba a ver televisión con ellos, a hacer chistes. Y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que fue una de las piezas clave en la que yo pude, hasta que yo pude ser fortalecido en la palabra, ser fortalecido en la relación con Dios. Ese momento fue clave, porque realmente estar en un grupo de personas donde no te van a ayudar a alcanzar nada en tu vida, vas a seguir rondando en el mismo círculo vicioso, dejas todas esas amistades, dejas todo y te quedas sin nada. Y esa soledad es difícil afrontarla, tú sabes, afrontarla cuando tú estás en este proceso, porque nadie piensa igual que tú, ya quieres cambiar tu estilo de vida. Entonces tienes que comenzar a hacer amistades que piensen igual que tú, que caminen como tú, que hablen de la misma manera que tú. Todo ese proceso fue una pieza clave, Pastor Miguel y Pastora Leida. Yo le doy gloria a Dios por su vida. Porque realmente si no hubiera sido por ello, quizás no hubiera, ¿verdad?, podido seguir caminando en el Señor. Y ahí llegó mi esposa y ahí nos casamos, comenzamos ese proceso que el Señor nos ha pasado durante todo este tiempo. Tenemos un hijo que se llama Ian David, está de vacaciones en Estados Unidos. Una bendición. Y en ese proceso, el Señor nos ha llamado a servirle. Y hemos, ¿verdad?, puesto nuestra vida en orden en todas las cosas. Estuvimos con ustedes en el bootcamp, que cuando vinimos a predicar, no estaban en First Bank. Estuvimos acá con ustedes un tiempo. Y hemos seguido, ¿verdad?, haciendo la obra del Señor ahí en el pueblo de Arecibo, un lugar que el Señor, como habló mi esposa, nos entregó ese lugar con una palabra de restauración, una palabra de levantar personas, ¿verdad?, que quizás han sido heridas por tantas cosas que pueden estar, igual como estuve yo y como hay muchos. Y llegar allí y darle lo mejor de Dios, lo mejor de nosotros a Dios. Ahora mismo no tenemos local, estamos al aire libre, dependemos, ¿verdad?, del tiempo,
pero hemos visto como el Señor ha traído gente a ese lugar. Y el Señor está restaurando personas, restaurando matrimonios, y oramos para que el Señor nos dé un lugar donde podamos reunirnos, ¿verdad? Pero tampoco tenemos prisa porque hemos aprendido que no es hacer lo que nosotros queremos, sino queremos ser dirigidos por su Espíritu y hacer su voluntad, que es lo que nos importa. Porque esto no depende de nosotros, depende de Él. Amén. Así que, nada, quiero invitarles a que pongan su fe en el Señor. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener familiares que quizás dicen, chacho, eso no va a llegar nunca. O quizás están orando por un hijo o por un familiar por años y no han visto resultado de esa oración. Yo soy un resultado de una oración que duró casi 13 años, orando por mí, mi papá orando por mí para que algún día llegara a los caminos del Señor, otra vez. 13 años orando por lo mismo todos los días. Y no perder la fe, aún ahí, viendo todo lo contrario, cada vez que oraba para que se acercara a Dios, parecía que era que iba peor la cosa. Sin embargo, ya Dios tenía algo planeado. Así que te invito a que tu fe que en el Señor no desmaye. No importando las circunstancias que tú veas en tu vida, no solamente con los familiares, lo que estés pasando, el proceso que estés pasando. Si Dios tiene planes contigo, y que yo sé que los tiene, va a hacer algo. Y siempre va a ser de bien porque dice que sus pensamientos son de bien para con nosotros. O sea que todo lo que pasa en la vida de una persona que le sirve al Señor, dice la palabra de Dios también que obra para bien. Que obra para bien para todos los que aman al Señor. Conforme a su propósito, son llamados. O sea, que tú estás en el proceso, tienes un propósito en tu vida que Dios ya diseñó, sigue creyendo, aunque vea lo contrario, sigue creyendo, sigue orando, sigue buscando, sigue siendo fiel, que tarde que temprano van a cosechar. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que a mí me encanta, ¿verdad?, el testimonio de Omar, porque en parte de él estuve cerca, pero por parte porque es impactante. Cuando tú ves lo que Dios es capaz de hacer con la vida de una persona como la de Omar, como la de Pastor Omar, te das cuenta que hay esperanza. Mire, la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia ahí tiene muchos testimonios sobre eso, pero siempre es un privilegio poder tener un testimonio que tú puedas verlo ahí, palparlo, ¿verdad? Puedas preguntarle y esto y aquello otro, ¿cómo fue? Siempre anima, ¿verdad? Aviva el Espíritu en nosotros. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo es eso? Que los que no tienen dinero vengan y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros,
caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la haré germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. Entonces hay una palabra de esperanza, ¿verdad? Esto lo leemos aquí en Isaías, pero lo vemos en la vida de Pastor Omar. No solamente fue que lo transformó, no solamente fue que lo sanó, no solamente fue que lo prosperó, sino que encima de todo eso lo hizo pastor. Pastor, ¿verdad? De unas ovejas que le ha delegado. Ese es el Dios que restaura. El Dios que cuando restaura no tiene miedo de encargarte la misión. Porque Él sabe lo que hizo. Él no se trabaja a media. Por eso es que siempre animamos a la iglesia a que puedan ir y llevar este mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Porque hay vidas allá, como lo fue Pastor Omar, que necesitan escuchar este mensaje de salvación. Ustedes y nosotros que tenemos un ser querido, muy probablemente un hijo, un hermano, un primo, un familiar, que pensamos que ya no tiene alternativa. Sí, la palabra de hoy nos alienta a entender que hay alternativa, que hay esperanza y que nosotros somos voceros de Jesucristo en esta tierra. Dice la palabra de Dios que somos, además, que somos peregrinos extranjeros, pero dice que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Nos llama linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Así nos ve Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Así que, bueno, vamos a estar de pie, vamos a orar. Yo quiero aprovechar para orar por aquellos familiares, ¿verdad? Presentarlos o aquellas personas a que amamos, que aún están luchando con venir a los caminos del Señor, ¿verdad? Oremos para que el Señor, porque sabemos que no hay nada mejor que podamos pensar para un ser humano, para un familiar, para un amigo, que no sea el que conozca al Señor, ¿verdad? Porque sin Él nada es posible, ¿verdad? Así que oramos como iglesia, ¿verdad? Si hubiese aquí alguien que tiene una necesidad de oración en esta hora, los invitamos a que ore con nosotros, ¿verdad? De aquí oramos por ustedes y presente en medio de esta oración a aquel que está viendo también en Facebook, ¿verdad? Presente a aquel que usted cree que ya no tiene esperanza y que esta palabra dice sí, claro que hay esperanza, ¿verdad? Para que oremos por él, no cesemos de orar porque Jesús está a la puerta. Creemos que Él viene pronto a buscar su iglesia y queremos que estas personas vayan y gocen con nosotros en la eternidad. Amén. Así que oramos juntos. Padre bueno, mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este testimonio, Señor, tan hermoso, Padre Santo, de lo que tú has hecho en la vida de Pastor Omar, Señor, y que sé que puede hacer también en la vida de nuestros seres queridos que aún no te sirven, Señor. En aquel momento, los padres de Omar oraban por misericordia para la vida de su hijo con el anhelo y con la esperanza y con la fe de que algún día se convirtiera a ti. Pero tú no solamente hiciste eso, sino que también hiciste de él un pastor, Señor, porque tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, Señor. Tus planes son mucho mayores que nosotros, Señor. Y tus caminos, Señor, son preciosos. Así que en esta hora presentamos, Señor, a las personas que en Facebook, Señor, a los que estamos aquí, que tienen un familiar que esta palabra los ha animado para volver a hablarles del Señor, para volver a invitarle a la casa de Dios. Aquí en Ponce hay un lugar donde ser restaurado. Aquí en Ponce el Señor nos ha dado una herramienta hermosa, ¿verdad? Que es nuestro testimonio y un lugar donde pertenecer para que podamos en familia caminar adelante, Señor, y alcanzar la meta y el propósito que tiene para nosotros, Señor. La iglesia desde el Nuevo Testamento, Señor, iba casa por casa, Señor, ¿verdad? A predicar la palabra, a compartir el pan, a hablarle a las vidas de la importancia de seguir a Jesucristo. Y aquellos esfuerzos de 2000 años atrás ha traído estos resultados. Hoy, a través de la tecnología, no solamente le hablamos a las personas que tenemos al lado, sino que le hablamos al mundo de las bondades de Jesucristo. Así que la palabra del Señor es sí, amén. Cada día que pasa el tiempo nos damos cuenta que su palabra es vigente, es cierta, Señor, y cumple el propósito para lo cual es enviado. Así que en tu nombre, Señor, hemos orado, hemos pedido, Señor, por estos familiares, Señor, y tengo la fe que habrá más testimonios
aquí en Ponce, como los de Pastor Omar, Señor. Aquí habrán de venir familiares nuestros a decir, yo recuerdo que un día oraron por mí allí en Ponce. Alguien creyó que Dios lo podía hacer y yo estoy aquí hoy. Yo lo declaro, yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que